La Noche Ilustrada. Episodio 5. La Edad Media, segunda parte, año 1000. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema apasionante. Hoy escucharemos la segunda parte de un interesante periodo de nuestra historia, la Edad Media, basada en el respectivo artículo de la Enciclopedia Libre. Respira lo más profundo y lento que puedas mientras escuchas esta lectura. Sin más preámbulos, el año 1000. El legendario año 1000, final del primer milenio, que se utiliza convencionalmente para el paso de la alta a la baja Edad Media, en realidad tan solo es una cifra redonda para el cómputo de la era cristiana, que no era de universal utilización. Los musulmanes utilizaban su propio calendario islámico lunar que comienza en la Hégira 622. En algunas partes de la cristiandad se utilizaban eras locales, como la era hispánica, que cuenta desde el 38 a.C. Pero ciertamente, el milenarismo y los pronósticos del final de los tiempos estaban presentes. Incluso el propio Papa durante el cambio de milenio, Silvestre II, el francés Gerberto de Aurillac, interesado en todo tipo de conocimientos, se ganó una reputación esotérica. La astrología siempre pudo encontrar fenómenos celestes extraordinarios en los que apoyar su prestigio, como los eclipses. Pero ciertamente otros eventos de la época estuvieron entre los más espectaculares de la historia. El cometa Halley, que se acerca a la Tierra periódicamente cada 8 décadas, alcanzó su brillo máximo en la visita de 837. Despidió el primer milenio en 989 y llegó a tiempo de la batalla de Hastings en 1066. Mucho más visibles aún, las supernovas SN 1006 y SN 1054, que reciben el número del año en que se registraron, fueron más detalladamente reflejadas en fuentes chinas, árabes e incluso indoamericanas que en las escasas europeas. A pesar de que la de 1054 coincidió con la batalla de Atapuerca. Todo el siglo X, más bien por las condiciones reales que por las imaginarias, puede considerarse parte de una época oscura, pesimista, insegura y presidida por el miedo a todo tipo de peligros, reales e imaginarios, naturales y sobrenaturales. Miedo al mar, miedo al bosque, miedo a las brujas y los demonios, y a todo lo que, sin entrar dentro de lo sobrenatural cristiano, quedaba relegado a lo inexplicable y al concepto de lo maravilloso, atribuido a seres de dudosa o quizá posible existencia. Dragones, duendes, hadas, unicornios. El hecho no tenía nada de único. 1000 años más tarde, el siglo XX hizo nacer miedos comparables al holocausto nuclear, al cambio climático, versiones contemporáneas del fin del mundo, al comunismo, la casa de brujas con la que se identificó al macartismo, a la libertad. Miedo a la libertad es la base del fascismo en la interpretación de Erich Fromm, comparación que ha sido puesta de manifiesto por los historiadores e interpretada por los sociólogos. Sociedad del riesgo, de Ulrich Beck. La coyuntura del año 1000. En la coyuntura histórica del año 1000, las estructuras políticas más fuertes del periodo anterior
se estaban demostrando muy débiles. El Islam se descompuso en califatos, Bagdad, El Cairo y Córdoba, que para el año 1000 se estaban demostrando incapaces de contener a los reinos cristianos, especialmente al Reino de León. En la península ibérica, fracaso final de Almanzor, y al Imperio bizantino en el Mediterráneo oriental. También sufre la expansión bizantina el Imperio búlgaro, que queda destruido. Los particularismos nacionales francés, polaco y húngaro dibujan fronteras protonacionales que, curiosamente, son muy similares a las del año 2000. En cambio, el Imperio carolingio se había disuelto en principados feudales ingobernables, que los otónidas se proponían incluir en una segunda Restauratio Imperii, Otón I, en el 962, esta vez sobre bases germanas. La persistencia del miedo y la función de la risa. Los miedos y la inseguridad no acabaron con el año 1000, ni tampoco hubo que esperar para volver a encontrarlos a la terrible peste negra y a los flagelantes del siglo XIV. Incluso en el óptimo medieval del expansivo siglo XIII, lo más habitual era encontrar textos como el de Dante, de la Divina Comedia, pero también participa de la misma concepción pesimista del mundo este otro, proveniente, lo sobrenatural, estaba presente en la vida cotidiana de todos como un constante recordatorio de la brevedad de la vida y la inminencia de la muerte, cuyo radical igualitarismo se aplicaba en contrapunto con la desigualdad de las condiciones, como un cohesionador social, al igual que la promesa de la vida eterna. La imaginación se excitaba con las imágenes más morbosas de lo que ocurriría en el juicio final, los tormentos del infierno y de los méritos que los santos habían obtenido con su vida ascética y sus martirios, que bien administrados por la Iglesia podían ahorrar las penas temporales del purgatorio. Esto no solo operaba en los amedrentados y letrados, que únicamente disponían del Evangelio en piedra de las iglesias. La mayor parte de los lectores cultos daban todo crédito a las escenas truculentas que llenaban los martirologios y a las inverosímiles historias de la leyenda áurea de Jacopo da Vorágine. El miedo era inherente a la violencia estructural permanente del feudalismo, que aunque se encauzara por mecanismos aceptables socialmente y estableciera un orden estamental teóricamente perfecto, era un permanente recuerdo de la posibilidad de subversión del orden, periódicamente renovado con guerras, invasiones y sublevaciones internas. En particular, las sátiras contra el rústico eran manifestaciones de la mezcla de desprecio y desconfianza con que clérigos y nobles veían al siervo, reducido a un monstruo deforme, ignorante y violento, capaz de las mayores atrocidades, sobre todo cuando se agrupaba, pero al mismo tiempo se sostenía, como parte esencial del edificio ideológico, era la justificación de la elección papal, que la voz del pueblo era la voz de Dios, Vox Populi, Vox Dei. El espíritu medieval debía asumir la contradicción de impulsar manifestaciones públicas de piedad y devoción, y al tiempo permitir generosas concesiones al pecado. Los carnavales y otras parodias grotescas, la fiesta del asno o el charivari, permitían todo tipo de licencias, incluso la blasfemia y la burla a lo sagrado. Invirtiendo las jerarquías, se elegían reyes de los tontos obispillos u obispos de la fiesta, haciendo triunfar todo lo que el resto del año estaba prohibido. Era considerado feo, desagradable o daba miedo, como reacción saludable al terror cotidiano, al más allá, y garantía de que, pasados los excesos de la fiesta,
se volvería dócilmente al trabajo y la obediencia. Seriedad y tristeza eran prerrogativas de quien practicaba un sagrado optimismo. Hay que sufrir, pues, luego nos aguarda la vida eterna, mientras que la risa era la medicina del que vivía con pesimismo una vida miserable y difícil. Frente al mayor rigorismo del cristianismo primitivo, los teólogos medievales especulaban sobre si Cristo río o no. La epístola de Léntulo, uno de los evangelios apócrifos, sostenía que no, mientras que algunos padres de la Iglesia defendían el derecho a una santa alegría, lo que justificaba textos cómicos eclesiásticos, como la Coena Cipriani y la Joca Monachorum. Plena Edad Media, siglos XI al XIII. Se asigna el nombre de plenitud de la Edad Media al periodo de la historia de Europa que ocupa los siglos XI al XIII. Esa plena Edad Media o plenitud del medievo terminaría en la crisis del XIV o crisis de la Edad Media, en la que se pueden apreciar procesos decadentes, y es habitual calificarla de ocaso u otoño. No obstante, los últimos siglos medievales están llenos de hechos y procesos dinámicos, con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro, aunque lógicamente son los hechos y procesos que pueden entenderse como nuevos, que prefiguran los nuevos tiempos de la modernidad. Al mismo tiempo, los hechos, procesos, agentes sociales, instituciones y valores caracterizados como medievales han entrado claramente en decadencia, sobreviven y sobrevivirán por siglos, en buena medida gracias a su institucionalización. Por ejemplo, el cierre de los estamentos privilegiados o la adopción del mayorazgo, lo que no deja de ser un síntoma de que es entonces, y no antes, que se consideró necesario defenderlos tanto. La justificación de esa denominación es lo excepcional del desarrollo económico, demográfico, social y cultural de Europa que tiene lugar en ese período, coincidente con un clima muy favorable. Se ha hablado del óptimo medieval, que permitía cultivar vides en Inglaterra. También se ha hablado, en concreto para el siglo XII, de la Revolución del siglo XII o Renacimiento del siglo XII, el simbólico año 1000, cuyos terrores milenaristas son un mito historiográfico frecuentemente exagerado. No significa nada por sí mismo, pero a partir de entonces se da por terminada la edad oscura de las invasiones de la Alta Edad Media. Húngaros y normandos están ya asentados e integrados en la cristiandad latina. La Europa de la plena Edad Media es expansiva también en el terreno militar. Las cruzadas en el Próximo Oriente, la dominación angevina de Sicilia y el avance de los reinos cristianos en la península ibérica. Desaparecido el califato de Córdoba, amenazan con reducir el espacio islámico a la ribera sur de la cuenca del Mediterráneo y el interior de Asia. El modo de producción feudal se desarrolla sin encontrar de momento límites a su extensión, como ocurrirá con la crisis del siglo XIV. La renta feudal se distribuye por los señores fuera del campo, donde se origina. Las ciudades y la burguesía crecen con el aumento de la demanda de productos artesanales y del comercio a larga distancia. Nacen y se desarrollan las ferias, las rutas comerciales terrestres y marítimas, e instituciones como la Hansa. Europa central y septentrional entran en el corazón de la civilización occidental. El imperio bizantino se mantiene entre el Islam y los cruzados. Extendida su influencia cultural por los Balcanes y las estepas rusas, donde se resiste el empuje mongol. El arte románico y el primer gótico son protegidos por las órdenes religiosas y el clero secular.
El Camino de Santiago articula la península ibérica con Europa. Nacen las universidades: Bolonia, Sorbona, Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra. La escolástica llega a su cumbre con Tomás de Aquino, tras recibir la influencia de las traducciones del árabe, averroísmo. El redescubrimiento del derecho romano empieza a influir en los reyes, que se ven a sí mismos como emperadores en su reino. Los conflictos crecen a la par que la sociedad: herejías, revueltas campesinas y urbanas, la salvaje represión de todas ellas y las no menos salvajes guerras feudales son constantes. La expansión del sistema feudal. Lejos de ser un sistema social anquilosado, el feudalismo medieval demostró suficiente flexibilidad como para permitir el desarrollo de dos procesos, que se retroalimentaron mutuamente favoreciendo una rápida expansión. Por una parte, el asignar un lugar a cada persona dentro del sistema permitió la expulsión de todos aquellos para quienes no había lugar, enviándolos como colonos y aventureros militares a tierras no ganadas para la cristiandad occidental, expandiendo así brutalmente sus límites. Por la otra, el asegurar un cierto orden y estabilidad social para el mundo agrario tras el fin del período de las invasiones. A diferencia del modo de producción esclavista, el modo de producción feudal ponía en el productor campesino la responsabilidad en el aumento de la producción. Sea buena o mala la cosecha, debe pagar unas mismas rentas. Es por ello que el sistema por sí solo estimula el trabajo y la incorporación de lo que la experiencia demuestre como buenas prácticas agrícolas, incluso la incorporación de nuevas técnicas que mejoren el rendimiento de la tierra. Si el aumento de la producción es permanente y no coyuntural, una sola buena cosecha por causas climáticas, quien empezará a recibir estímulos será el señor feudal, que detectará ese aumento de los excedentes, cuya extracción es la base de su renta feudal: mayor uso del molino, mayor circulación por los caminos y puentes, mayor consumo en tiendas y tabernas, de todos los cuales cobra impuestos o aspirará a hacerlo. Incluso se verá impulsado a subir la renta, cuando lo que ocurre es que los campesinos, empujados por el aumento de sus familias, presionan los límites de los mansos, roturando tierras antes incultas. El Señor podrá imponer nuevas condiciones e incluso impedirlo, porque forman parte de su reserva o de sus usos monopolísticos: caza, alimento de sus caballos. Esa dinámica lucha de clases entre siervos y señores dinamizaba la economía y hacía posible el inicio de una concentración de riquezas acumuladas a partir de las rentas agrícolas, pero nunca de manera comparable a la acumulación de capital propia del capitalismo, pues no se hacía con ellas inversión productiva, como hubiera ocurrido de disponer los campesinos del uso del excedente, sino atesoramiento en manos de nobleza y clero. Tal cosa, en última instancia, a través de los programas de construcción: castillos, monasterios, iglesias, catedrales, palacios, y el gasto suntuario en productos de lujo, caballos, armas sofisticadas, joyas, obras de arte, telas de calidad, tintes, sedas, tapices, especias, no pudo dejar de estimular el rudimentario comercio a larga distancia, la circulación monetaria y la vida urbana. En definitiva, el resurgimiento económico de Europa occidental. Irónicamente, ambos procesos terminarían por minar las bases del feudalismo y llevarlo hacia su destrucción. No obstante, no hay que imaginar que se produjo nada parecido a la revolución agrícola previa a la revolución industrial. El hecho de que ni campesinos, ni señores,
pudieran convertir en capital el excedente, unos porque se lo extraían y otros porque su posición social era incompatible con las actividades económicas. Hacía lenta y costosa cualquier innovación, además del hecho de que cualquier innovación chocaba con prejuicios ideológicos y una mentalidad fuertemente tradicionalista, ambas cosas propias de la sociedad preindustrial. Solo en el transcurso de siglos, y debido al ensayo y error del buen hacer artesanal de anónimos herreros y talabarteros, sin ningún tipo de conexión con la investigación científica, se produjo la incorporación de escasas pero decisivas mejoras técnicas como la collera, que posibilita el aprovechamiento eficaz de la fuerza de los caballos de tiro, que empiezan a sustituir a los bueyes, o el arado de vertedera, que sustituye al arado romano en las tierras húmedas y pesadas del norte de Europa. No así en las secas y ligeras del sur. La universidad, siguiendo el precedente de la organización carolingia de las escuelas palatinas, catedralicias y monásticas, más que el de otras instituciones semejantes existentes en el mundo islámico. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas para el estudio del derecho, la medicina y la teología. La parte central de la enseñanza envolvía el estudio de las artes preparatorias, denominadas artes liberales, por cuanto eran mentales o espirituales y liberaban del trabajo manual propio de las artesanías, consideradas oficios viles y mecánicos. Estas artes liberales eran el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía. Después, el alumno entraba en contacto con estudios más específicos. Además de centros de enseñanza, eran también el lugar de investigación y producción del saber, y foco de vigorosos debates y polémicas, lo que a veces requirió incluso las intervenciones del poder civil y eclesiástico, a pesar de los fueros de los que estaban dotadas, y que las convertían en instituciones independientes, bien dotadas económicamente con una base patrimonial de tierras y edificios. La transformación cultural generada por las universidades ha sido resumida de este modo. En 1100, la escuela seguía al maestro. En 1200, el maestro seguía a la escuela. Las más prestigiosas recibían el nombre de Studium Generale, y su fama se extendía por toda Europa, requiriendo la presencia de sus maestros, o al menos la comunicación epistolar, lo que inició un fecundo intercambio intelectual facilitado por el uso común de la lengua culta, el latín. Entre 1200 y 1400 fueron fundadas en Europa 52 universidades, 29 de ellas de fundación papal, las demás de fundación imperial o real. La primera fue posiblemente Bolonia, especializada en Derecho, 1088, a la que siguió Oxford, antes de 1096. En medicina, gozaba de un gran prestigio la Escuela Médica Salernitana, con raíces árabes, que provenía del siglo IX, y en 1220 empezó a rivalizar con ella la Facultad de Medicina de Montpellier. El surgimiento de la burguesía. La burguesía es el nuevo agente social formado por los artesanos y mercaderes que surgen en el entorno de las ciudades, bien en las antiguas ciudades romanas que habían decaído, bien en nuevos núcleos creados en torno a castillos o cruces de caminos, los propiamente llamados burgos. Muchas de estas ciudades incorporaron ese nombre: Hamburgo, Magdeburgo, Friburgo, Estrasburgo. En España, Burgo de Osma o Burgos. La burguesía estaba interesada en presionar al poder político, imperio,
papado, las diferentes monarquías, la nobleza feudal local o instituciones eclesiásticas, diócesis o monasterios, de las que dependieran sus ciudades, para que se facilitara la apertura económica de los espacios cerrados de las urbes, se redujeran los tributos de portazgo y se garantizaran formas de comercio seguro y una centralización de la administración de justicia e igualdad de las normas en amplios territorios que les permitieran desarrollar su trabajo, al tiempo que garantías de que los que vulnerasen dichas normas serían castigados con igual dureza en los distintos territorios. Aquellas ciudades que abrían las puertas al comercio y a una mayor libertad de circulación veían incrementar la riqueza y prosperidad de sus habitantes y las del Señor, por lo que con reticencias pero de manera firme se fue difundiendo el modelo. Las alianzas entre señores eran más comunes, no ya tanto para la guerra como para permitir el desarrollo económico de sus respectivos territorios, y el rey fue el elemento aglutinador de esas alianzas. Los burgueses pueden considerarse como hombres libres en cuanto estaban parcialmente fuera del sistema feudal, que literalmente los asediaba. Se ha comparado a las ciudades con islas en un océano feudal, porque no participaban directamente de las relaciones feudo-vasalláticas, ni eran señores feudales, ni campesinos sometidos a servidumbre, ni hombres de iglesia. En los burgos surgieron muchas instituciones sociales nuevas. El desarrollo del comercio llevó aparejado consigo el del sistema financiero y la contabilidad. Los artesanos se unieron en asociaciones llamadas gremios, ligas, corporaciones, cofradías o artes, según el lugar geográfico. El funcionamiento interno de los talleres gremiales implicaba un aprendizaje de varios años del aprendiz a cargo de un maestro, el dueño del taller, que implicaba el paso de aquel a la condición de oficial cuando demostrara conocer el oficio, lo que implicaba su consideración como trabajador asalariado, una condición de por sí ajena al mundo feudal, que incluso se trasladó al campo, en principio de manera marginal, con los jornaleros que no disponían de tierras propias, ni concedidas por el Señor. La asociación de los talleres en los gremios funcionaba de manera completamente contraria al mercado libre capitalista. Se procuraba evitar todo rasgo posible de competencia, fijando los precios, las calidades, los horarios y condiciones de trabajo, e incluso las calles donde podían radicarse. La apertura de nuevos talleres y el paso del rango de oficial al de maestro estaban muy restringidos, de modo que en la práctica se incentivaban las herencias y los enlaces matrimoniales endogámicos dentro del gremio. El objetivo era conseguir la supervivencia de todos, no el éxito del mejor. Más apertura demostró el comercio. Los buhoneros que iban de aldea en aldea y los escasos aventureros que se atrevían a hacer viajes más largos eran los mercaderes más habituales de la Alta Edad Media. Antes del año 1000, el contacto cada vez más fluido de gentes de distintas naciones, como comenzaron a llamarse a las agrupaciones de comerciantes de cercano origen geográfico que se entendían en la misma lengua vulgar, al igual que ocurría en las secciones de las órdenes militares, terminó produciendo que ambas instituciones funcionaran de hecho como primitivas organizaciones internacionales. Todo ello desarrolló un incipiente capitalismo comercial, actividades que mantuvieron siempre recelos morales, pecado de usura para todas las que significara lucro indebido, y en que únicamente podían incurrir los judíos cuando prestaban a otros que no fueran de su religión.
oficio prohibido tanto a los cristianos como a los musulmanes. La aparición de burgueses ricos y de una plebe urbana pobre originó un nuevo tipo de tensiones sociales que produjeron revueltas urbanas, nuevas entidades políticas. En la plena Edad Media se observó una gran disparidad en la escala a que se ejercía el poder político. Los poderes universales, pontificado e imperio, seguían reivindicando su primacía frente a las monarquías feudales, que en la práctica funcionaban como estados independientes. Al mismo tiempo, entidades mucho más pequeñas en extensión demostraban ser muy dinámicas en las relaciones internacionales. Las ciudades-estado italianas y las ciudades libres del Imperio Germánico. Y el municipalismo demostró ser una fuerza muy a tener en cuenta en todos los territorios de Europa. Parlamentarismo. Apareció el parlamentarismo, una forma de representación política que con el tiempo se convirtió en el precedente de la división de poderes consustancial a la democracia de la edad contemporánea. La primacía en el tiempo la tiene el Alþingi islandés, 930, que seguía el modelo de los Þing o asambleas de guerreros germanos. Pero desde finales del siglo XI se fue gestando un nuevo modelo institucional, derivado de la obligación feudal de concilium, que implicaba a los tres órdenes feudales, y se generalizó por Europa occidental. Las Cortes de León, 1188. El Parlamento inglés, 1258. Previamente, las relaciones de poder entre rey y nobleza habían sido reguladas en la Carta Magna, 1215, o las Provisiones de Oxford, 1258, y los Estados Generales franceses, 1302. Innovaciones dogmáticas y devocionales. A partir del siglo XI y el siglo XII, se introdujeron en el cristianismo latino innovaciones dogmáticas y devocionales de gran trascendencia. La imposición del rito romano frente a la anterior multiplicidad de liturgias, rito hispánico, rito bracarense, rito ambrosiano, etc. La imposición del celibato sacerdotal en el Concilio de Letrán, 1123. El hallazgo del papel del purgatorio como estadio intermedio de las almas entre cielo e infierno, que intensificará la función intermediadora de la Iglesia a través de las oraciones y misas y los méritos de la comunión de los santos por ella administrados. La intensificación del papel de la Virgen María, que pasa a ser una corredentora con atributos investigados por la Mariología. En la época del amor cortés, la devoción a la Virgen apenas podía distinguirse, al menos en las formas, de la que el caballero sentía por su dama. Delito, pecado y sexo. En cuanto a las desviaciones del comportamiento que no supusieran desafíos de opinión, sino delitos o pecados, conceptos identificables y de imposible deslindamiento, su tratamiento era objeto de las jurisdicciones civil, que aplicaba el fuero correspondiente, la legislación del reino o el derecho común, y religiosa, que aplicaba el derecho canónico en cuestiones ordinarias, o el procedimiento inquisitorial en caso necesario, cuya coordinación era a veces compleja, como ocurría con las desviaciones de la conducta sexual considerada correcta, masturbación, homosexualidad, incesto, estupro, amancebamiento, adulterio y otros asuntos matrimoniales. En cualquier caso, la vivencia de la sexualidad y la desnudez del cuerpo tuvo tratamientos muy distintos en cada época y lugar, y diferentes expectativas para cada nivel social. Se consideraba que era propio de los campesinos
un comportamiento animal, es decir, natural, y se pretendía que los nobles y clérigos tuvieran más voluntad para controlar sus instintos. Expansión geográfica de la Europa feudal. La expansión geográfica se llevó a cabo, o se intentó llevar a cabo, al menos, en varias direcciones, siguiendo no tanto un propósito determinado por concepciones nacionalistas inexistentes en la época, sino la dinámica propia de las casas feudales. Los normandos, vikingos asentados en Normandía, dieron origen a una de las casas feudales más expansivas de Europa, que se extendió por Francia, Inglaterra e Italia, enlazada con las de Anjou, Plantagenet y Aquitania, las casas de Navarra y Castilla, dinastía Jimena, Francia, Borgoña y Flandes, Capetos, Casa de Borgoña, extendida por la península ibérica, Valois y Austria, Casa de Habsburgo, son otros buenos ejemplos, y todas ellas se vieron vinculadas por alianzas, enlaces matrimoniales y enfrentamientos sucesorios o territoriales, consustanciales a las relaciones feudo-vasalláticas y expresión de la violencia inherente al feudalismo. En Europa del Norte, acabadas las invasiones de los vikingos, las riquezas saqueadas por estos sirvieron para adquirir productos y servicios occidentales, creando en el mar Báltico una próspera red comercial que atrajo a los escandinavos a la civilización occidental. Pero sin lugar a dudas, el movimiento de expansión más espectacular, aunque finalmente fallido, fueron las cruzadas, en donde selectos miembros de la nobleza guerrera occidental cruzaron el mar Mediterráneo e invadieron el Medio Oriente, creando reinos de efímera duración. En el próximo episodio continuaremos aprendiendo sobre este interesante periodo de nuestra historia, escuchando sobre la denominada Baja Edad Media. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la Noche Ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.